Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? ¿Qué se debe entender por este concepto? ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es el encuadramiento de la conducta al tipo penal. Se habla de tipicidad cuando una conducta encuadra al tipo penal. Aquí la primera interrogante. Ya habíamos tratado el tema de la conducta. Decíamos que la conducta se puede dividir en conducta de acción y en conducta de omisión. Y aquí nos dice que la tipicidad es el encuadramiento de la conducta al tipo penal, pero no sabemos qué es el tipo penal. Entonces, ¿qué es el tipo penal? Para Francisco Muñoz Conde, el tipo penal es la descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una norma penal. Fernando Castellanos Tena nos dice: el tipo es la creación legislativa, la descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos penales. Para Gustavo Malo Camacho, el tipo penal es la descripción de la conducta prevista por la norma jurídico-penal dentro del ámbito situacional en que aparece regulado en ley para la salvaguarda de los bienes jurídicos de los miembros de la comunidad social, mismos que aparecen protegidos en los términos del contenido preceptivo o prohibitivo contenido en la misma ley. Un concepto bastante largo, pero entendible. Por último, para Rubén Quintino Cepeda, dice que el tipo penal es la descripción material del comportamiento en la ley penal. Aquí tenemos una definición de tipo penal. El tipo penal es la descripción de la conducta prohibida por el legislador en una ley. Así tenemos como ejemplo de tipo penal el tipo penal de homicidio, que establece: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. El legislador es claro al prohibir esta conducta, o sea, la conducta de privar de la vida a otro, y está contenido en una ley, en la ley penal. Eso sería un ejemplo de lo que es un tipo penal. Así tenemos tipo penal de robo, tipo penal de violación, etc. Otro, ¿cómo se divide el tipo penal? El tipo penal se puede dividir en tipo penal objetivo, en tipo penal subjetivo y en tipo penal normativo. El tipo penal objetivo son aquellos elementos que pueden ser perceptibles a través de los sentidos. Ejemplo, la conducta de acción o omisión, el bien jurídico tutelado, el objeto material, el resultado material o un resultado formal, los medios comisivos. Son ejemplos de elementos del tipo penal objetivo. El tipo penal subjetivo comprende los elementos psicológicos o internos del sujeto activo. Por ejemplo, si el sujeto actuó con dolo, actuó con culpa, u otros elementos subjetivos específicos, tales como el ánimo, el propósito, la finalidad, etc. El tipo penal normativo se entiende como aquellos elementos que, para poder ser comprendidos, necesita de una valoración de tipo jurídico o de tipo cultural, dependiendo del caso. Elementos de tipo penal normativo, como ejemplos tenemos el elemento ajeno. ¿Qué se debe entender por ajeno? ¿Qué se debe entender por sin consentimiento? ¿Qué es el consentimiento? O, por ejemplo, ¿qué se entiende por cópula? Estos son ejemplos de elementos
normativos. Bien, ¿cómo se acredita la tipicidad? La tipicidad, para acreditarlo, necesariamente requiere de un juicio que se conoce como juicio de tipicidad. ¿Y qué es este juicio de tipicidad? Es el razonamiento lógico jurídico que realiza el abogado, el Ministerio Público, el asesor jurídico, el juez. La conducta desplegada por el sujeto activo encuadra a la descripción normativa, o sea, el tipo penal. Analicemos un ejemplo de una conducta típica o con apariencia típica. El sujeto A dispara en la cabeza al sujeto B y este muere a causa del disparo. El tipo penal de homicidio es aplicable a este supuesto, porque establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Analicemos los elementos de este hecho. Hay una conducta que pertenece a los elementos subjetivos. Vamos a analizar primero los elementos subjetivos. La conducta desplegada por el sujeto A es una conducta de acción, disparar. El bien jurídico tutelado en el tipo de homicidio es la vida. El resultado es material, o sea, la muerte del sujeto B. El nexo de causalidad existe porque existe una relación entre el disparo de A y la muerte de B. El objeto material es la cosa o persona en la cual recae la conducta delictiva. En este caso, el objeto material es el cuerpo de B. Ahora pasemos al elemento subjetivo. El sujeto A actuó con dolo, el sujeto A actuó con culpa. En este supuesto, para mí, desde mi punto de vista, el sujeto A actuó con dolo. Un dolo directo, disparar la cabeza. Tal vez quería disparar al sujeto desde un principio y lo hizo. Por lo tanto, para mí su conducta es dolosa, dolo directo. Entonces, el elemento subjetivo es dolo directo. Ahora, el elemento normativo. El tipo penal de homicidio simple no exige algún elemento normativo. Por lo tanto, el ejemplo del sujeto A que dispara en la cabeza al sujeto B tiene apariencia de una conducta típica. Recordemos que la tipicidad tiene su opuesto, esto es la atipicidad. Entonces, puede existir alguna causa de atipicidad, por ejemplo, ausencia de conducta, un error de tipo, la falta de algunos elementos que integra el tipo, que más adelante en otro video vamos a estar analizando excluyentes de la conducta, como es la tipicidad, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad. También vamos a profundizar el tema del tipo penal, la clasificación y los elementos que lo integran.